Hoy quiero contarte la historia de un hombre sencillo, pero que vivió una fe radical. Un hombre que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por algo que muchos hoy tenemos y casi ni valoramos: tener una Biblia en las manos. Su nombre era Andrés van der Bijl en holandés, pero el mundo cristiano lo conoció como el hermano Andrés. Nació en Holanda, en una Europa herida por la guerra, por la escasez, por el dolor. De joven buscaba aventuras, emociones fuertes, cosas que llenaran su vacío interior. Pero un día, no en un estadio, no en un gran evento, sino leyendo la Biblia, Jesús capturó su corazón. Y cuando Cristo capturó su corazón, también cambió su mirada. Andrés dejó de preguntarse, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Y empezó a preguntar, Señor, ¿qué quieres tú hacer con mi vida y por tu iglesia? Era la época de la Guerra Fría. El mundo estaba dividido. Europa estaba partida por muros, por fronteras, por ideologías. En muchos países, el comunismo gobernaba con mano dura. Y junto con el control político, vino la persecución espiritual. Las iglesias eran vigiladas, los cristianos eran perseguidos, y en varios de esos lugares la Biblia estaba prohibida. Tener una Biblia podía costarte el trabajo, la libertad o incluso la vida. Mientras tanto, en otros países libres, las Biblias estaban en las estanterías, en los burós, en las mesas, llenas de polvo, olvidadas, cerradas. El hermano Andrés se dio cuenta de una realidad dolorosa. En algunos lugares, la gente estaba dispuesta a morir por una Biblia, y en otros lugares, la gente se moría de aburrimiento con la Biblia cerrada. Esa contradicción marcó su vida para siempre. En su corazón nació una pregunta, una de esas preguntas que no te dejan en paz. Si mis hermanos en la fe están siendo perseguidos, si no tienen acceso a la palabra de Dios, ¿puedo seguir viviendo como si nada pasara? Andrés tomó una decisión muy simple, pero muy peligrosa. Decidió que iba a usar su pequeño auto viejo para cruzar fronteras cerradas y llenar ese auto con Biblias. Y llevaría esas Biblias a los cristianos perseguidos en los países comunistas. Podía haber dicho, es demasiado arriesgado. Podía haberse quedado cómodo en su país, en su iglesia, en su rutina. Podía haber dicho, voy a orar desde aquí y que otros se encarguen. Pero no, decidió que su oración iba a ir acompañada de obediencia y acción. Antes de cruzar las fronteras, el hermano Andrés hacía una oración que se volvió famosa. Una oración sencilla, pero poderosa. Decía algo así, Señor Jesús, tú hiciste que los ojos de los ciegos pudieran ver. Ahora te pido algo distinto. Haz que los que ven, no vean. Y con esa oración en el corazón, se acercaba a los puestos de control, con el auto lleno de Biblias, a la vista o escondidas. Soldados revisaban el coche, abrían puertas, miraban aquí y miraban allá, pero una y otra vez lo dejaban pasar. Para muchos podría ser suerte. Para él era la mano de Dios abriendo camino para su palabra. Andrés no era un espía, no era un militar, no era un político influyente, era un simple cristiano, con un auto pequeño, con una Biblia y con un corazón dispuesto a obedecer. Con el tiempo, esa locura se convirtió en un ministerio. El hermano Andrés no solo llevaba Biblias, visitaba a pastores, escuchaba sus historias, oraba con ellos, animaba a los que estaban a punto de rendirse. Lo que empezó como un hombre y un coche lleno de Biblias, se transformó en un movimiento que inspiró a miles de cristianos alrededor del mundo a orar y a actuar por la iglesia perseguida. Por eso muchos lo recuerdan como el contrabandista de Dios. No porque llevara drogas, ni armas, ni dinero sucio, sino porque contrabandeaba lo que el mundo quería prohibir, la palabra viva de Dios. Él decidió obedecer a Dios por encima de cualquier sistema humano. Y ahora su vida nos deja frente a frente con algunas preguntas incómodas, pero necesarias.
Hoy tú y yo tenemos acceso a la Biblia en papel, en el celular, en la computadora. Podemos descargarla gratis, en cientos de versiones, en nuestro idioma, con comentarios, con estudios. No arriesgamos la vida por tener una Biblia, no cruzamos fronteras peligrosas para abrirla, nadie nos encarcela por leerla. Y sin embargo, tantas veces la dejamos cerrada. El hermano Andrés arriesgaba ser arrestado por meter una Biblia a un país cerrado. Y nosotros muchas veces ni siquiera la abrimos en un país donde todavía es libre. Entonces, déjame hacerte estas preguntas, que primero me golpean a mí mismo. Si un hombre estuvo dispuesto a arriesgar su libertad para que otros tuvieran una Biblia, ¿qué tanto valoro yo esa misma Biblia que tengo en mi casa? Si hoy hay cristianos en diferentes partes del mundo que se reúnen en secreto, que caminan horas para escuchar la palabra, que esconden hojas sueltas de la Biblia para que no se las quiten. ¿Qué estoy haciendo yo con la libertad que Dios me ha dado? El hermano Andrés no buscó ser famoso, no buscó cámaras, ni escenarios, ni aplausos. Se hizo conocido porque decidió algo muy simple, pero muy costoso: obedecer a Dios en lo que tenía a la mano, una y otra vez. Él no podía cambiar el mapa político del mundo, no podía derribar regímenes con sus fuerzas, pero sí podía llevar una Biblia a alguien que la necesitaba, y lo hizo. Tú y yo quizás nunca crucemos fronteras con cajas de Biblias escondidas, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Podemos empezar por algo muy concreto. Podemos agradecer por la palabra que tenemos. Podemos abrirla, leerla, meditarla y dejar que el Espíritu Santo nos confronte. Podemos orar por la iglesia perseguida. Podemos recordar que no todos disfrutan la libertad que nosotros tenemos. Podemos compartir un versículo, un mensaje, un audio, una Biblia física con alguien que aún no conoce a Cristo. Dios no nos pide que seamos héroes de película. Nos pide que seamos fieles con lo que ya puso en nuestras manos. El hermano Andrés tuvo un auto viejo y lo puso a los pies del Señor. Tú tienes tu tiempo, tus redes sociales, tu voz, tu creatividad, tu familia, tu iglesia. También puedes ponerlo todo en manos de Dios. Que la historia del hermano Andrés no solo nos impresione, que no se quede en una anécdota bonita, que nos incomode, que nos mueva, que nos saque de la comodidad y nos lleve a una fe más obediente, más valiente, más enamorada de la palabra de Dios. Y que nunca olvidemos que hoy, mientras tú escuchas este video, hay hermanos y hermanas en distintas partes del mundo que siguen sufriendo por seguir a Cristo. Que el Señor use nuestra vida, como usó la suya, para animar a la iglesia, para sostener a los perseguidos y para que la Biblia llegue a manos y corazones donde todavía no ha sido abierta. Que Dios nos dé el valor de este hombre sencillo y la obediencia de un corazón completamente rendido a los pies del Maestro y Señor Jesucristo. Este breve video está dedicado a la memoria del hermano Andrés, un hombre sencillo, pero de una fe valiente, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida para que otros tuvieran en sus manos la palabra de Dios. Su historia está basada en hechos reales, en viajes silenciosos, en fronteras peligrosas, en autos llenos de Biblias y en oraciones llenas de confianza en un Dios que cuida a su iglesia. Hoy damos gracias a Dios por la vida del hermano Andrés, por su obediencia, por su amor por la iglesia perseguida y por recordarnos que la Biblia vale más que nuestra comodidad. Que su ejemplo nos anime a valorar más la palabra de Dios, a orar por los cristianos perseguidos y a usar nuestra libertad para honrar a Cristo. Señor, gracias por lo que hiciste en la vida de tu siervo y gracias por lo que quieres hacer también a través de la nuestra. Amén. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Si este video te edificó, te invito a darle like y compartirlo. Puede ser justamente la palabra que otra persona necesita hoy. Recuerda que este es tu canal, a los pies del Maestro y Señor.
un espacio donde buscamos escuchar la voz de Cristo y caminar a sus pies. Que el Señor bendiga tu vida y la de tu familia. Hasta el próximo video.